vamos a comenzar hablando de una historia muy curiosa, muy interesante, que ahora se conoce más, un poquito más. Vamos a hablar de algo que tal vez lo han escuchado ustedes en algún tiempo. Vamos a leer un artículo del primer emperador de China. Todavía no les voy a decir de qué se trata, porque es muy, muy interesante. Pero vamos a comenzar a leer. Estamos leyendo un artículo de la revista de la National Geographic de Dolores Folch, directora de la Escuela de Estudios de Asia Oriental. Bueno, el primer emperador de China. Bueno, nace en el 200 a.C. Esto es un detalle para ubicarnos históricamente. Durante milenios, la figura de Qin Shi Huangdi, el primer emperador, ha sido denigrada por la historiografía oficial china. Los diversos testimonios tendían a presentar a este soberano de finales del siglo III a.C. como un déspota e incluso como un paranoico. La única descripción que conservamos de él no le es en modo alguno favorable. Como hombre, el rey de Qin es de nariz ganchuda, ojos alargados, pecho de ave de rapiña y voz de chacal. De bondad tiene muy poco y su corazón es como el de un tigre o el de un lobo. Esto está, por supuesto, encomillado. Se decía que en su locura ordenó arrasar la vegetación de una montaña que le cortaba el paso y pintarla de rojo, como se hacía con las cabezas rapadas de los condenados, y que en otra ocasión ennobleció un árbol que le había dado cobijo. Es cierto que fue el primer unificador de China tras someter a los reinos combatientes y realizar reformas de gran calado, entre ellas la construcción de la Gran Muralla China, pero el precio que pagó la población china fue altísimo. Centenares de miles de trabajadores forzados y de víctimas de sus campañas de conquista. No es de extrañar que a su muerte estallara una rebelión que arrasó por completo su palacio y su capital de Xianyang. Bueno, como estamos en el tema oriental, vamos a escuchar un tema, una grabación que es de música clásica china. Hemos traído cosas muy lindas y muy interesantes. Esto es música clásica china. Así que le vamos a pedir a Martín para escucharla. Bueno, entonces decíamos, acá tenemos que arreglar los cables, se nos salió un cable. Bueno, vamos a seguir un poquito entonces. Bueno, en la zona donde hizo este descubrimiento del cual vamos a hablar, los campesinos consideraban que determinadas cosas eran porque los favorecían los espíritus. Entonces ahora vamos a comenzar a hablar, cuando Martín pueda lograr acomodar los cables, u otra cosa que hará él, que seguro que lo va a arreglar, yo les voy a seguir contando. Sin embargo, la imagen tradicional sobre Qin Shi Huangdi empezó a cambiar en la época reciente. Durante la revolución cultural impulsada por Mao Zedong en 1966 a 1977, se había vuelto bastante resbaladizo este concepto. Figuras venerables como la de Confucio pasaban por uno de sus peores momentos, mientras otras, como las del primer emperador, veían su nombre reivindicado. En 1972, una elogiosa biografía de Qin Shi Huangdi, publicada por un oscuro historiador, Hong Shidi, consiguió vender 1.850.000 ejemplares en menos de un año. Ello despertó cierta curiosidad por el túmulo funerario del primer emperador que se yergue en las afueras de Xi'an, donde también había estado ubicada la capital de la dinastía Qin, Xiangyang. Por lo pronto, sin embargo, no afectó para nada la vida cotidiana de las 20 granjas colectivas que se hallaban diseminadas alrededor de aquel monumento, empeñadas, como siempre, en buscar agua para aumentar la productividad de las cosechas, y creo que en instantes vamos a escuchar la música tradicional china.
Bueno, vamos a seguir entonces. Qué bonita la música tradicional china. Bueno, decíamos entonces que los campesinos no los perturbaba esto, ¿no? De los descubrimientos y todo ese tipo de situaciones. Cuando se perforaban pozos o se cavaban tumbas, como se hizo en los siglos XVIII y XIX, en algunos de los campos de alrededor, de vez en cuando aparecían fragmentos de manos en terracota, puntas de flecha, restos de tejas y ladrillos. Alguna vez, y solo tenemos constancia de lo ocurrido en el siglo XX, había aparecido alguna cabeza o algún cuerpo entero. El destino de las piezas consideradas espíritus dependía del talante de quien los encontraba, ya que tanto podían acabar azotadas por obstruir el pozo como terminar sentadas en un oscuro templo. Este parece haber sido el destino de 2 guerreros que se desenterraron en 1956 y que después desaparecerían junto con los demás dioses en las vorágines del gran salto hacia adelante y la revolución cultural. La simpatía de Mao por el primer emperador le había hecho firmar un decreto en 1961 para proteger la zona, pero la disposición solo afectaba al túmulo visible. Nada permitía sospechar que el complejo funerario de Qin Shi Huang se extendía varios kilómetros alrededor. De hecho, ocupa 56 kilómetros cuadrados. Es apasionante esto, maravilloso. Este artículo además es muy bueno. Después les voy a mostrar, le voy a pedir a Martín que me explique cómo mostrarle las ilustraciones. Vamos a escuchar, les quiero comentar algo de esto. Vamos a escuchar a Dimash, Ópera Singer Dimash, China, Kazajstán. Este joven, ustedes lo van a escuchar, tiene una hermosísima voz, pero tiene registros también de voz femenina. Van a ver ustedes cómo cambia la voz y qué interesante es escucharlo. Parece que es un boom, ¿no? en su zona.
Impresionante, Dimash, qué registro impresionante. Debe pasar por todas, yo no entiendo de los registros y de los detalles. Bueno, tal vez mi hermana mayor, que es coreuta, sí entienda al respecto. O su director, Ezequiel Torres, que también estuvieron por aquí hace un tiempo en Misceláneas. Bueno, impresionante, Dimash. Hermosísimo escucharlo. Vamos a seguir entonces con esto del ejército de terracota del primer emperador chino. El descubrimiento. Un día de primavera de 1974, un colectivo de campesinos en el que iban los hermanos Yang tropezó a poco de empezar a taladrar un pozo con una capa de tierra de dureza inusitada. Acababan de topar con uno de los muros que separan los corredores donde se alinean los guerreros del emperador. Al día siguiente dieron con lo que parecía el cuello de una vasija, que era en realidad el cuello de uno de los soldados. Todavía cavaron un día más hasta que extrajeron primero un cuerpo entero para llegar después a una cámara subterránea. En aquel momento decidieron alertar a las autoridades locales, que inmediatamente emprendieron la búsqueda arqueológica. Los resultados, que tardaron un par de meses en verificarse, dejaron boquiabierto al país y entusiasmaron a Mao. Sima Qian, el gran historiador del siglo II a.C., había descrito en detalle la disposición de la cámara funeraria de Qin Shi Huang, enterrada bajo el túmulo, así como los recintos funerarios de sus cercanías. Pero los disturbios que acompañaron la caída de la dinastía, fundada por Qin Shi Huangdi, y que habían hecho arder su capital hasta los cimientos, arrasaron también los edificios de su gigantesco mausoleo. La construcción a 1,5 kilómetros de distancia de 20.000 metros cuadrados de corredores subterráneos en los que se alinean unos 8.000 soldados de terracota de tamaño natural, caballos y carros de combate, había pasado totalmente desapercibida. Pero esta vez, en 1974, el momento era políticamente correcto y el descubrimiento se convirtió en una noticia mundial y en un reclamo turístico de primera magnitud para el que no se escatimaron recursos. Desde entonces, los descubrimientos se suceden año tras año. De hecho, se tardará muchísimo más en excavar su tumba que los 36 años que tardaron en construirla. Vamos a hacer una pequeña pausa nuevamente y vamos a escuchar es breve pero es delicioso. Pequeños niños chinos tocando guitarras, deben tener entre 3 y 5 años, es precioso escucharlos.
Bueno, una delicia los chiquitos tocando la guitarra. Bueno, continuamos con este descubrimiento. Ríos de mercurio. El centro del complejo funerario era el mausoleo, en el que un túmulo funerario de 515 metros de norte a sur y de 485 metros de este a oeste recubría una cámara funeraria excavada a más de 30 metros bajo tierra. Allí se acumularon multitud de objetos preciosos sobre una base que simulaba los grandes ríos de China y bajo una cúpula en la que se reproducía el cielo, todo ello veteado de mercurio. El túmulo aún no se ha excavado, pero las mediciones de mercurio a las que se le ha sometido han revelado una acumulación inusual de este metal en su centro. Ello prueba tanto la veracidad de la descripción de Sima Qian, del historiador, como la permanencia de una estructura interna que ni se ha hundido ni ha sido saqueada. Los estudios hidrológicos han demostrado también que la inundación de la cámara se evitó con la construcción de un dique subterráneo que desvía las aguas y que hoy en día sigue funcionando correctamente. Es muy probable que la cámara contenga los restos de víctimas humanas, entre ellas 100 funcionarios de los que habla Sima Qian, junto con sirvientes y operarios. Tales sacrificios constituían una práctica vigente en muchos estados chinos cuando se instauró el imperio. Quizá por eso tarden tanto en excavarlo, sin duda empañaría la magia del monumento. El mausoleo estaba rodeado por 2 recintos amurallados concéntricos que encerraban en la superficie del terreno edificios para el culto. Todo ello ardió irremediablemente con las caídas de los Qin, ya que quienes lo destruyeron no solo pretendían saquear el recinto, sino destruir el universo de los vencidos y eliminar su poder sobre los vivos. En fechas recientes se han desenterrado entre ambas murallas varios fosos con contenidos diversos, uno de ellos con escribas, equipados con estiletes para raspar y reutilizar las tiras de bambú en las que escribían y con piedras para afilarlos, otro con bailarines, levantadores de pesas y acróbatas de gran tamaño, otros con músicos que tañen ya desaparecidos instrumentos para que bailen una serie de cisnes y patos de bronce que se alinean en torno al cauce de un río. Una gran multitud de pequeños fosos, hasta 600, en las que mozos de establo de tamaño algo menor que el real cuidan cada uno de un caballo real, del que solo queda el esqueleto, y una armería en la que se acumulan placas de piedra perforadas con las que construir armadura, tanto de hombres como de caballos, y cascos, piezas que hasta la fecha se ha logrado reconstruir 2 armaduras y un casco. Les voy a mostrar antes de seguir. Servidores para la eternidad. Acá, a ver, Martín, decime si está bien, si se ve, más o menos, porque es una doble página. Fíjense el verismo de esto, que parece que van a salir por poco caminando y que el caballo va a relinchar. Después les muestro otras cosas, pero es impresionante, esto es una maravilla. Bueno, vamos a escuchar a una soprano china ahora, que se llama Chang Xuan en La Traviata. Deliciosa la versión. 这杯中的美酒使人心醉，这样的盛会人生难得有，当前的幸福多宝贵，欢乐的时光莫错过，大家来为他干杯，青春好像一只小鸟，飞去不再飞回。泡沫在酒杯翻腾，将我心中的爱情。
爱人我要爱听，上知天上有只听着唯有
的巨浪，我在一群冷酷的人民中间，只有为了来遗忘。难道我们有幸福的希望？欢乐，永远疯狂的欢乐，这就是我的下场。Bueno, amigos, qué maravilla esta mujer, la Chang Chuan, la Traviata. Estoy mostrándoles, aquí hay una imagen donde muestra a estos guerreros. Ahora vamos a explicar, vamos a tratar de extractar lo más importante, cómo fueron construidos, porque verdaderamente es una cuestión, una historia muy mágica, muy, muy interesante. Bueno, así que vamos a tratar de contarles lo más posible de este excelente artículo de Dolores Folch.
Bueno, el ejército inmóvil. Lo más extraordinario sigue estando fuera de las murallas que envuelven el mausoleo. A los 1.500 metros hacia el este del túmulo se sitúan las 3 fosas destinadas al ejército, cada una de las cuales cumple funciones diferentes. Hay también una 4ª fosa, pero está vacía, prueba de que la construcción se abandonó sin terminar cuando los grandes disturbios barrieron del mapa la dinastía de Qin. En la primera fosa se alineaban unos 5 metros de profundidad 6.000 guerreros, organizados con una vanguardia frontal en triple fila, tras la cual se levantaban 38 hileras de soldados de a pie, todos ellos mirando hacia el este. Al día de hoy se han logrado reconstruir 1.900 de estos guerreros. Juntos con ellos hay también 160 carros, vieron que hoy les mostré las fotos yo, ¿no? 160 carros de combate. Todo está dispuesto en 11 corredores de 3 metros de altura, con el suelo pavimentado, las paredes forradas de madera y los techos cubiertos de vigas. En la segunda fosa se alinean en 14 corredores los carros de combate, todos guiados por 4 caballos. Aquí hay un poco menos de guerreros, los caballos van sin estribo, ya que estos no se descubrirán hasta 5 siglos más tarde. Sin ellos, la caballería se usaba básicamente para los carros o como fuerza complementaria de apoyo. Entre los soldados se destaca un grupo de 330 arqueros. Probablemente se trate de una unidad en fase de entrenamiento. La tercera fosa, organizada en torno a un carro de combate vacío que quizá esperaba la llegada del emperador, rodeado por 68 oficiales de alta graduación, corresponde al Estado Mayor. Abundantes restos de animales demuestran que aquí se hacían los sacrificios para propiciar el combate. En el suelo de las fosas yacían decenas de miles de armas que cubrían todo el espectro de las armas utilizadas por los Qin, aunque es muy probable que algún saqueo inicial arrancara parte de las espadas. Todo este complejo plantea 2 grandes interrogantes: ¿por qué se construyó y cómo se hizo? Cuando en el año 221 a.C., Qin Shi Huang Di, tras siglos de lucha entre los 7 grandes reinos chinos, terminó la conquista de China, su primera preocupación fue encontrar un título que no fuera el de rey. Necesitaba un nombre que indicara su condición de monarca universal. Eligió soberano emperador. Qin Xuandi se consideró siempre a sí mismo como un gobernante cósmico, tan capaz de unificar los reinos como de controlar el mundo de los espíritus. Dado el número de ejércitos a los que había masacrado, dicen que exterminó en una sola de las ocasiones a 450.000 soldados del enemigo, ¿no? El número de reclutas propios a los que había hecho morir en combate, Qin Xuandi necesitaba un ejército para poderse mover con comodidad en el mundo de los muertos. Por eso decidió hacerse acompañar de todo un ejército de figuras de terracota en lugar de sacrificar a los soldados reales. Era la única manera de disponer de un ejército completo y de que éste agrupara a los sujetos de mayor calidad. La estatura media de los guerreros es de más de 1,80 m, muy por encima de la media real de la población china. El hecho de que las placas de las armaduras y los cascos hallados en la armería real fueran de piedra también apunta a la necesidad de protegerse de los espíritus, a la que la tradición china aleja con piedras. Una tumba así no tiene ningún precedente conocido en la historia de China. 1000 años antes, en Santigui, en el lejano Sichuan, se habían enterrado unas cuantas figuras rituales de bronce. Bueno, hubo cosas parecidas, pero no tan majestuosas como esta, La tumba revela una práctica insólita de fabricación en cadena y control de calidad, una estricta organización del trabajo que sí tenía precedentes. La arcilla se obtenía del loe circundante y se amasaba y preparaba en alguno de los talleres habilitados. Sabemos el nombre de 87 maestros de los talleres, con cada uno de los cuales trabajaban una docena de personas, ya que estaban obligados a estampar su nombre en las piezas que entregaban. Una vez amasada la arcilla, la estructura básica de todas las esculturas era la misma. Los pies y las piernas se elaboraban de forma maciza para proporcionar estabilidad al cuerpo central, que se encajaba en la parte superior de las piernas. Las manos, brazos y cabeza se producían separadamente y se añadían en el último momento. Se han identificado 8 tipos básicos de cara, sobre las que luego se aplicaba una placa fina de arcilla que permitía individualizarlas. Una vez ensamblados y retocados los módulos básicos, las piezas se cosían enteras. Para ello necesitaban unos hornos
hornos enormes, pero bueno, esto ha desaparecido cuando lo que estaba sobre la superficie fue arrasado. En la tumba imperial no solo trabajaron artesanos, los textos hablan de 700.000 deportados y también utilizaron convictos, porque se han encontrado cepos para los pies. Les hago un comentario, digamos paralelo, que en realidad dice que no quería matar a los soldados, pero todos los artesanos que intervinieron en esto, como el rey no quería que se descubriera ese imperio, porque era el imperio de él, para manejar el mundo de los muertos, los hizo matar a todos, porque yo estuve investigando este tema y es así, los hizo matar a todos para que no divulgaran dónde estaba ese imperio, que era subterráneo y era su, digamos, su pasaporte al más allá. En sus memorias históricas, Sima Qian, habla de esto, ¿no? Los cientos de miles de condenados a trabajo forzado que lo construyeron, perforaron, hicieron las fuentes de agua, y una vez que colocaron el sarcófago cuando murió, terminaron de hacer los palacios, los pabellones, los edificios gubernamentales, artículos refinados, joyas y objetos raros, y los enterraron allí hasta que se llenó del todo. Se ordenó a los artesanos que fabricaran ballestas automáticas para que si alguien perforaba y se acercaba para invadir el lugar, se dispararan inmediatamente. Se utilizó mercurio para configurar los 100 ríos, el río Yangtze, el río Amarillo y el mar, disponiendo que circulasen mecánicamente y se comunicasen entre ellos. Arriba se representaron los signos del cielo y abajo la configuración geográfica. El primer emperador hizo honrar el color de su dinastía, el negro. En su corte, negros eran los vestidos, los grandes sombreros y las plumas que ondeaban al viento. Dentro del sistema de la llamada cosmología correlativa, el color negro se correspondía con el elemento agua, el factor protector de la dinastía de Qin, y con el número 6, que se empleó como base para fijar la longitud de los ejes de los carros por decretos. Se interesaba también este soberano por la astrología, pero su preocupación básica era su propia inmortalidad, para lo que no escatimaba gastos. Envió muchas veces expediciones en busca de las islas de la inmortalidad. Bueno, muchas veces y a distintos lugares, y lo que les quería mostrar, ahora vamos a escuchar el último tema que lo va a dejar de fondo mientras les cuento el último chiquitito, un detalle más para que lo vean. Y vamos a irnos escuchando de fondo Lang Lang, el pianista tan importante. Agradecemos a Radio Rocha por etiquetar al programa hace unos instantes. En un ratito viene el anuncio de los programas, Bienvenidos a la Jungla, de 16 a 18, de 18 a 20 Portugal de Acorazao, de 20 a 23 Vivencias Musicales con Elba Martínez, y de 23 a 2 de la mañana Blanquita con Nostalgiando con Música en La Rocha. Como les decía, les muestro, mientras Martín pone de fondo, les muestro un soldado de cerca, y después la disposición, digamos, sería como de arquitectura de esta. A ver, Martín, decime si se ve este guerrero. ¿Está bien? ¿Se ve? ¿O más arriba? ¿Más para ahí? Bueno, ahí, y esto les muestro, esta es la disposición de de arquitectura de esto. ¿Ahí se ve, Martín? Bien. Amigos, muchísimas gracias, qué placer contarles esto, disfruté mucho haciéndolo, gracias por estar ahí, y vamos a escuchar entonces, para despedirnos, hasta el sábado próximo, con Lang Lang, Scherzo número 2, opus 3 de Chopin. Muchas gracias, un abrazo de radio y hasta el próximo sábado.
Chao.